La calle de las luces muertas. Hola, señor Williams. Te escribe Eduardo desde Monterrey. Apaga la luz un minuto. No voy a tardar más de lo que tarda un semáforo. Yo manejo por aplicación en la noche, no porque me guste. Mi hija necesita hemodiálisis y el turno del IMSS no siempre alcanza. A uno lo empuja la necesidad como si fuera un camión que no pide permiso. La historia que te mando pasó en la colonia Independencia, del lado del cerro, por las calles que suben y bajan con pendientes que se vuelven trampas cuando llueve. Ahí, desde niño, escuché que hay una calle donde la luz se apaga con los pasos. Dicen que se funden las lámparas una tras otra, que los perros callan cuando pasas, y que al final te espera un patio con sillas de plástico acomodadas como para velorio. Pero nadie te habla. A mí las historias no me paran. Me para la gasolina y el último pago de la mensualidad. Así que pasé por ahí. Era un jueves, 11:40 de la noche. Lloviznaba, con ese olor a pavimento recién lavado que al rato se mezcla con el diésel de los camiones que suben por Morones Prieto. La aplicación me marcó un viaje desde la calle Altamirano hasta la parte alta, casi rumbo a la Capilla de los Dolores. La foto de la pasajera era una mujer joven, cabello recogido, sin sonrisa. Acepté. En el asiento de atrás traía el maletín con el suero que a veces llevo a casa por si la niña se descompensa. Mi esposa me dice que soy exagerado. A mí me da paz saber que está ahí. Llegué al punto y no vi a nadie. Apagué el motor y escuché la ciudad como un río lejano. De pronto apareció la chava. No me habló al principio, solo abrió la puerta. Dejó entrar un olor a incienso húmedo. No fresco, como si hubiera estado encerrado y se sentó sin cerrar la puerta del todo. Tenía las manos mojadas. Me dijo con voz normal, humana, que la llevara a la calle 5 de febrero, arriba, casi al final. Le pregunté de qué lado y dijo que yo sabía. Me sonó a juego. No quise discutir, arranqué. Las lámparas iban encendidas y la lluvia era una cortina fina. En la primera cuadra, de golpe, se apagó la lámpara que teníamos encima. Foco fallado, pensé. Seguí. En la segunda cuadra, la lámpara siguiente hizo un clic seco y se apagó también cuando pasamos. La pasajera no dijo una palabra. Yo miré por el retrovisor y solo vi su perfil vuelto hacia la ventana. Traía un suéter plomo que parecía recién lavado. El olor a incienso creció, mezclado con algo como flores machucadas. La aplicación se trabó. La flecha se quedó clavada en un punto y luego se movía a tirones. Mi señal está débil allá arriba, lo sé, pero mi estómago se apretó cuando vi que el mapa dejaba de mostrar calles, solo un plano blanco con la flecha en medio. En ese momento, un perro ladró una sola vez y se cayó. En la tercera cuadra, a media pendiente, la lámpara se apagó justo cuando pasamos debajo. Yo contaba en silencio, esperando que fuera coincidencia. 1, 2, 3. Nada. Oscuridad. Solo la luz de mis faros sobre los muros con grafiti. Mi mano en el volante estaba sudada. ¿Se siente bien?, pregunté, más para escuchar mi voz que por interés. Ahí, dijo ella, con un gesto de la barbilla, apuntando hacia la calle más empinada. Seguí. Mi mente se fue a mi hija, al turno de mañana, al filtro que no conseguimos la semana pasada. Pensé que si tenía que frenar en seco mi coche, iba a patinar con la lluvia. Y pensé también en los velorios en la calle, cuando sacan sillas y tendederos para cubrirse. A mí me gusta ese silencio que se arma a su alrededor.
no por lo que significa, sino porque es un silencio que te dice, pasa, con cuidado. Esa noche no sentí eso. Sentí otra cosa, un hueco, como cuando te das cuenta de que olvidaste el celular y cierras la puerta del taxi. Algo se quedó atrás y no sabes qué. En la última cuadra se acabó el empedrado. Quedó terrazo viejo y parches de cemento. El agua corría como un hilo pegajoso. A la derecha, al final, vi un toldo blanco con una cruz dibujada en el frente y sillas de plástico alineadas en 2 filas bajo el toldo. Había gente sentada, vivos, hablando entre ellos, con vasos de café desechable en la mano. A su lado, un altar con veladoras temblando. Yo pensé, velorio, y el olor a incienso tomó toda la cabina de golpe. La mujer hizo un movimiento rápido, como para bajarse, y dejó caer su suéter sobre el asiento. La puerta se abrió, y la calle se quedó sin sonido por un instante. Ella salió sin despedirse, caminó hacia el toldo y se mezcló con las sombras. Apagué el motor para no hacer ruido. Me quedé viendo las velas como si fueran un faro. Traté de tomar el suéter para llamarla, para decirle, se te quedó esto. Pero el tejido estaba húmedo y helado. Pesaba más de lo normal. Tenía un olor penetrante, dulce y viejo. Busqué la app con el dedo. No regresó. La pantalla quedó fija en recalculando. Tragué. No quise tocar el claxon. Esperé. Un señor se acercó. Traía una chamarra azul y cara cansada. Se agachó a mi ventana y preguntó si buscaba a alguien. Dije el nombre que aparecía en la app. Él tardó en contestar. Le vi los ojos rojos, no de llanto, sino de desvelo. Ella es, dijo despacio, como si la palabra pesara. Pero ya la velamos. Llegó el cuerpo hace 3 horas. Miró hacia el toldo y alzó un poco la voz, llamando a alguien. Yo no entendí. Alcancé a ver el retrato en el altar, la misma cara de la app, la misma mirada sin sonrisa. Sentí la piel de gallina sin entender por qué. El hombre notó mis manos en el volante. Si quiere, pase por un café, dijo, como se le dice a cualquiera que llega de visita. No era una invitación especial, era costumbre. Quise decir que no. Los labios no me obedecieron. Algo en mi cabeza hizo clic, como las lámparas. Bajé con las piernas flojas, el toldo goteaba. El piso era de tierra húmeda con aserrín. Había música de fondo a volumen bajo, una norteña lenta. Gente normal, con cara de cansancio. Nadie me miró raro. Sentí alivio y más miedo. El señor con la chamarra me dio un vasito y me dijo, esa era mi sobrina. ¿De qué murió? Pregunté como si tuviera derecho. Del riñón, dijo. No la atendieron a tiempo. Ya ve cómo son. Me tomó el pecho un tirón. Vi el suero a través del parabrisas, colgado del gancho del asiento, como un animal transparente. Quise decir, yo traigo, yo puedo. No era verdad. El suero que yo llevaba no resuelve nada en un velorio. Aún así, mi mano se movió sola, como si fuera a abrir la puerta del coche. En ese momento, alguien dentro del toldo exhaló fuerte, como si soltara un llanto retenido. El olor a incienso se espesó y las veladoras parpadearon todas a la vez, sincronizadas. Nadie se inmutó. Yo me di la vuelta, caminé de regreso al coche y abrí. El asiento trasero estaba seco. El suéter había desaparecido.
Me agaché buscando debajo. Nada. Solo el maletín con el suero. Frío. Miré al toldo. La foto de la joven parecía distinta, como si hubiera girado un poco. Sentí que me temblaban los dientes. Encendí el carro con la llave y nada. Intenté otra vez. Silencio. Mi corazón golpeaba como una mano en madera. Entonces vi las lámparas, una por una, desde abajo de la calle hasta el tope del cerro, encendieron al mismo tiempo. Luz clara, fría. Un perro comenzó a ladrar allá, al fondo. La música se cortó como si alguien hubiera desconectado el aparato. El hombre de la chamarra me miró desde el toldo, ya sin invitación. Era una mirada normal, solo cansada. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, el motor prendió sin problema. Bajé la palanca y comencé a descender. A media cuadra, la primera lámpara se apagó. Luego, la segunda. Luego, la tercera. En el retrovisor vi el toldo aún encendido como un ojo. Y sentí el sedazo frío de un tejido sobre mi nuca, como si alguien me cubriera los hombros con cuidado. No me detuve. Llegué a Morones Prieto con las manos duras en el volante. Al entrar a la avenida, el olor a incienso se fue como si nunca hubiera entrado. En casa, mi esposa me esperaba despierta. Mi hija dormía con la boca abierta. La toqué suave. Estaba tibia. Fui al baño a lavarme la cara. Al salir, vi el suéter colgado del respaldo de una silla, todavía húmedo, con un hilo suelto colgando como una serpiente chiquita. Nadie en casa lo había visto. No pregunté nada. Desde ese día paso por otras rutas. A veces, cuando voy rumbo a la clínica, veo en los paraderos sillas de plástico alineadas. Una broma de mi mente, supongo. Hay noches en que las lámparas del estacionamiento hacen clic al pasar. Solo una, la que está sobre mi lugar de siempre. No me asusta, tampoco me tranquiliza. Lo tomo como un saludo. No de ella, ni de nadie que pida algo. Un saludo seco de la ciudad para recordarme que la luz se apaga y que, a veces, prende otra vez sin que entendamos por qué. Ese fue mi relato, señor Williams, y ahora continuamos con otro testimonio. Los pasillos del Civil Viejo. Buenas noches, señor Williams. Soy Tomás, camillero en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en Guadalajara. Antes de seguir, apaga la luz, porque esto pasa de noche, y las luces blancas de hospital no ayudan a entender. Te voy a contar en desorden. Así se me quedó en la cabeza desde aquel turno. Hay imágenes que no obedecen la fila, saltan cuando quieren. La primera, el elevador viejo que cruje como si llevara huesos en las paredes. Yo lo uso para subir ropa sucia y bajar sábanas. Ese elevador abre a un pasillo clausurado, en el tercer piso del Civil Viejo, junto a Otorrino. Hay un letrero oxidado que dice, no pasar. Las horas en que se detiene ahí son las que ningún reloj marca, entre las 2 y las 4. Yo lo sé porque el ruido de la ciudad baja y solo quedan 2 sonidos. El zumbido del aire y el rodar suave de las ruedas del carro de curaciones. Ese rodar no siempre es mío. Otra imagen, la lista de asignación de respiradores de hace 4 años. Mi firma con pluma negra junto a un apellido. Ese apellido me sigue, no porque haya hecho algo ilegal, sino porque hice lo que me dijeron. Porque en la fila de camillas, alguien decidió quién subía y quién se quedaba abajo. Y yo empujé una y no la otra.
El apellido era de un vecino de Santa Tere. Me saludaba cuando me veía pasar con uniforme. Un día dejó de saludar porque ya no estaba. De su esposa me llegó un gracias por su trabajo que se sintió como una piedra en la mano. Desde entonces no puedo pasar por el mercado sin mirar las bolsas de verdura como si fueran cabezas envueltas. No estoy contando esto para pedir compasión. Estoy contando para que entiendan el pasillo. Esa noche, con la lista vieja en la cabeza, subí en el elevador con el carro de ropa limpia. Eran las 3:08. Nadie me acompañaba. Al abrirse las puertas, el elevador se detuvo en el tercer piso, no en el segundo como debía. Se abrieron y dieron a la zona clausurada. Todo estaba a oscuras, salvo un rectángulo más claro al final del corredor. Un foco. No, no era un foco. Era un reflejo, como si alguien hubiera dejado abierta una puerta con azulejo blanco y la luz de la calle le pegara. No sé por qué pensé en el nombre del vecino. Apreté el botón para bajar. El elevador no se movió. El zumbido se fue a un silencio denso, cerrado. Empujé el carro hacia atrás, como si con eso llamara al elevador a centrarse. El carro rodó solo, suave, como si alguien jalara al otro lado. Frené. El pasillo tenía polvo, pero no olía a polvo. Olía a cloro con algodón húmedo y un toque de sangre seca. Quien ha trabajado en hospitales sabe ese olor, te altera y te calma a la vez. Empecé a sudar frío por la nuca. Miré el reloj, las 3:10. Sonó un goteo, regular, cada 2 segundos. Llave mal cerrada, pensé. Luego pensé, esto está clausurado, no debe haber agua. Llamé por el radio. Chirrido, estática, nada más. No dije, ¿hay alguien? Porque no me gusta oír mi voz en lugares así. Decidí mover el carro a la zona iluminada. Uno lo hace por inercia. Donde hay luz, hay salida. El carro avanzó sin ruido. Las ruedas no chillaban. El reflejo se agrandó. Llegué a una sala con azulejos hasta media pared. Una camilla vacía estaba atravesada, con las ruedas apuntando a la puerta como si alguien la hubiera abandonado a la mitad de una maniobra. Encima, una sábana doblada, perfecta. Ahí el goteo cambió. Dejó de sonar. El silencio me apretó los tímpanos. No sé cómo explicarlo. Era como si yo estuviera debajo del agua. Vi algo extraño en el piso. Era una huella de suela de zapato. No la marca completa. Media huella hacia la salida. Luego otra y otra. Como si alguien se hubiera bajado de la camilla y hubiera descubierto el suelo helado. Me arrodillé para mirar. La huella era recién hecha. El agua de la huella tembló y formó un dibujo parecido a una cruz, y luego se deshizo. Sentí náusea. Me puse de pie, apoyándome en la camilla. La sábana crujió bajo mi mano, no como tela seca, sino como tela húmeda que se resiste. La solté de golpe. En la pared había un crucifijo de madera. Nada más. En ese momento, el carro de curaciones, no el mío, pasó por el pasillo. Yo lo vi. Me refiero a que vi el brillo del metal en el ángulo de la puerta. No lo empujaba nadie. Iba a velocidad pareja, con un temblor mínimo, el que hacen las ruedas cuando hay mosaico saltado. Lo seguí con la vista hasta que desapareció por una esquina. Mi cuerpo decidió moverse solo.
Empujé mi carro en la misma dirección. Doblamos la esquina. La luz desapareció. Apenas el rectángulo de luz de la sala quedaba atrás. El olor a cloro se dio a un olor que no reconozco bien, como a suero derramado con polvo de pared. Me sudaban las manos tanto que la barra del carro me resbalaba. El elevador decidió cerrar puertas. Sonó su aviso, ese ding, y después se cayó. Alguien podría decir que todo eso fue falla eléctrica. Puede ser. Yo vi otra cosa. En la siguiente sala, el carro de curaciones estaba pegado a una cama. Encima, guantes de látex acomodados como manos en posición de oración, con los dedos apuntando al techo. No había aire que los moviera, y sin embargo, juraría que vibraban muy poquito, como cuando un músculo tiembla por cansancio. En el buró junto a la cama había una hoja plastificada con los nombres de asignación de ventiladores. Reconocí el formato, no el documento exacto. Hice lo que uno hace cuando se reconoce a sí mismo en una foto vieja. Contuve el aliento y lo solté con ruido. No toqué nada. Me quedé quieto hasta que el cosquilleo de la piel me exigió moverse. Regresé por donde vine. El elevador tenía las puertas abiertas. Entré. El carro de ropa se atoró en el marco. Una rueda no quiso subir. Lo jalé. Sentí un tirón contrario, como si alguien al otro lado sujetara el bastidor. Fuerza mínima, pero clara. Y ahí lo escuché. Un llanto apenas audible, ahogado, que venía de un cuarto sin luz. No era un llanto de dolor. Era ese llanto discreto de alguien que no quiere que lo oigan. No tuve valor de voltear. Metí el carro de un solo jalón y golpeé el botón del piso de abajo. Las puertas tardaron en cerrarse lo justo para que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad del pasillo. Entonces, al final, donde el rectángulo de luz comenzaba, vi una figura de bata. No digo persona, digo figura de bata, con hombros más angostos de lo normal, los brazos pegados, inclinada hacia un lado. No se movía, no avanzó. Solo estaba como esas batas que colgamos para secar y que a veces, por un segundo, parecen doblarse por su propio peso. El elevador bajó con un golpe que me sacó el aire. Salí a la zona de urgencias. El ruido de ese lugar me pareció una fiesta. Mi compañero, Ramiro, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que el elevador se había atorado. No me creyó. Me dijo que tenía cara de fantasma. Nos reímos los dos, sin ganas. Seguimos el turno. Trasladé a un paciente adulto, puse sábanas en pediatría, corrí con un tubo de sangre al laboratorio. Todo normal. Hasta que a las 5, cuando ya iba a entregar, vi por el vidrio del office una fila de guantes puestos uno dentro del otro, formados como si fueran dedos. No estaban ahí antes. Nadie, ni yo, ni Ramiro, los había acomodado así. Me acerqué. En el último guante, el más pequeño, alguien había escrito con marcador negro el apellido del vecino. No dije nada. Lo guardé. Lo guardé como se guarda un recibo importante, doblado y apretado, para no perderlo. Terminé el turno a las 7. Salí con la luz de la mañana pegando en la cara. El aire de la ciudad olía a pan y a gasolina. Pensé en buscar a la esposa del vecino, decirle algo, lo que fuera. Caminé hasta Santa Tere. La tiendita estaba abierta. La señora, ojerosa, acomodaba refrescos. Me vio entrar, me reconoció. No sonrió. Le compré una bolsa de pan y un refresco. Quise hablar, no pude. Pagué y me fui.
Ese día, al cruzar el mercado, escuché el rodar suave de ruedas detrás de mí. Me paré. No venía nadie, solo un señor cargando cajas. El sonido siguió 1 metro y se apagó. Desde entonces, cada vez que el elevador se detiene en el tercer piso sin pedirlo, espero. A veces abre hacia el pasillo clausurado. Otras se queda cerrado con ese zumbido que te trepa por la espalda. Ya no entro sin avisar. Pego la frente a la puerta y escucho. Si escucho goteo, no entro. Si no escucho nada, entro y dejo el carro. Hago lo que me toca. Una noche, en enero, la lista plastificada apareció pegada con cinta en el tablón de anuncios de personal. Nadie supo quién la colocó. Nadie preguntó. Yo la vi de lejos y supe qué era. Me pareció justo ver mi firma ahí, expuesta a la luz. No para que me acusaran, para no olvidar que la fila existió. La semana pasada, a las 3:10, volví a subir con ropa limpia. Se abrieron las puertas. El pasillo clausurado estaba oscuro y quieto. Adelante, sin luz, alguien había dejado una silla de ruedas con la bata doblada en el asiento. Cuando di el primer paso, el olor a cloro subió como un golpe. En la pared, el crucifijo tenía una marca nueva. Una sombra alargada detrás, como si el sol hubiera pegado de adentro hacia afuera. No había sol, no había ventanas. Dejé el carro y regresé al elevador. Al cerrarse las puertas, vi en el reflejo del acero mi cara. Detrás de mi cara, por un segundo, la figura de una bata inclinada, un peso minúsculo en mi hombro, y el rodar muy suave de un carro que no empujaba a nadie, como despidiéndose. A veces, al salir del hospital, me llevo el uniforme en una bolsa y uso una camisa vieja. En el camión, la gente bosteza, ve el celular. Nadie imagina que en el tercer piso del Civil Viejo hay un pasillo que respira con horarios propios. Me preguntan si creo en cosas. Yo digo que creo en turnos, en listas, en manos que se juntan aunque no haya quien las junte, y que hay llantos que no necesitan volumen para quedarse contigo. Ese fue mi relato, señor Williams. Y ahora continuamos con otro testimonio. Campanas bajo la lluvia. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Julián Ortiz y soy enfermero. Crecí en San Miguel, Tzinacapán, en la Sierra de Puebla, pero trabajo en un hospital de Tehuacán. Este relato pasó hace 3 años, durante la fiesta de San Miguel. Yo regresé por obligación, no por gusto. Mi madre insistió en verme cargar el anda para limpiar lo que traía encima. Lo que traigo encima no es un pecado fácil de nombrar. De joven me metí con un grupo que hacía cultos a un arcángel más fuerte que la iglesia. Juraban curar adicciones, atraer trabajo. En una de esas noches, en un patio sin luz, empujamos a mi primo Elías a una prueba con sogas y humo. Quedó con un brazo dormido por semanas. Luego se fue del pueblo y no volvió. Dicen que murió en Perote. Yo seguí con mi vida, pero cada vez que escucho campanas siento un nudo en la garganta. Llegué al pueblo el 28 de septiembre, a eso de las 8 de la noche. Para entrar, se toma la desviación sobre la Federal 125. Pasan el letrero hacia Cuetzalán, la curva larga donde siempre hay neblina, y aparece el empedrado, las casas con techos de lámina. Llovía parejo, lluvia fría, de montaña. El olor a leña mojada salía de las cocinas. En la plaza,
Ya habían puesto los arcos de palma y papel picado. La torre de la iglesia chorreaba como si la hubieran lavado con cubetas. Mi madre me esperaba con café recalentado y pan de yema. Me dijo que el párroco nuevo se llamaba Abel y que además de la misa habría procesión por las calles altas, donde vive la familia de Elías. Dormí poco. A las 4 de la mañana me levanté con el sonido de los cohetes. El aire dentro del cuarto era como metal. Me vestí con una chamarra gruesa y salí al atrio. Los cargueros afianzaban las manijas del anda. La imagen del santo estaba recién pintada, ojos brillantes, alas doradas. Los danzantes esperaban con penachos empapados. El padre Abel organizaba a la gente con voz firme. Yo evité mirarlo mucho. Tomé mi lugar en el lado derecho del anda, junto a un vecino que no veía desde la secundaria. Julián, qué milagro, dijo. No le respondí, porque el anda se alzó y el peso me clavó los hombros. Avanzamos calle arriba. A esa hora la lluvia era fina, pero helada. El empedrado resbalaba. Los faroles viejos daban una luz amarilla apenas suficiente. Las bandas tocaban igual, aunque los bronces sonaban apagados por la humedad. En cada esquina, las señoras salían con velas en vasos de plástico. El humo del incienso subía espeso. Yo respiraba por la boca para no toser. Recordé la última vez que recorrí ese camino con Elías, cuando aún no existían mis culpas. Era otra fiesta, otros danzantes. Él bromeaba y yo no pude subir a la torre porque tenía vértigo. Elías, en cambio, se trepó al campanario para amarrar un listón rojo a la soga. Ese listón lo usó después el grupo de devotos fuertes en un ritual. Lo amarraron alrededor de sus muñecas. El frío me corrió por la columna. Apreté los dientes y seguí. Los primeros signos fueron pequeños. Un perro que nos siguió sin ladrar, pegado a la rueda del anda, como si esperara algo de nosotros. Un vaso de vela que se apagaba y se encendía solo, sin corriente, sin lógica. Un niño que lloró en silencio, sin sollozos, con la boca abierta y sin que saliera sonido. Lo vi porque su madre le tocaba la frente en desesperación, y el niño movía los ojos a un punto arriba de nosotros. Yo alcé la vista y noté una sombra en el balcón de la casa de los Mendoza, el viejo caserón de cantera a mitad de la calle. Una figura recargada en la baranda, quieta. Llovía y esa figura no se movía. No puedo afirmar que estuviera ahí. Digan que fue la lluvia en mis pestañas. La procesión giró hacia la calle empinada que sube a la capilla del Calvario. Al llegar al primer crucero, las bandas callaron por indicación del padre. Era la hora de rezar por los difuntos. El anda se detuvo. Entonces las campanas de la iglesia, abajo, comenzaron a sonar solas. No era el toque normal. Era una secuencia irregular, golpes fuertes y otros apenas rozados. Sonaba a manos torpes o impacientes. La gente se volvió. Algunos se santiguaron. El padre hizo un gesto para seguir. Dijo, «No nos detenemos», y su voz se quebró un poco. Los cargueros delante de mí apretaron. Avanzamos. En la esquina de la casa de la tía Rosa, el perro se detuvo. Quedó con el lomo erizado, las patas clavadas en el empedrado, un gemido bajo casi como ronquido. Un olor a cables quemados nos rodeó. Después llegó un olor más bajo, como humedad encerrada, como ropa guardada durante años. El anda vibró.
Sentí un jalón en la manija, como si del lado contrario otro peso tirara hacia atrás. Los vecinos soltaron una exclamación. Yo ajusté la nuca. Las bandas intentaron volver a tocar, pero los trombones sacaron notas rotas. En el cielo no había relámpagos, solo agua. Rebasamos la calle donde vivía Elías. Las puertas de madera estaban cerradas. En esa fachada aún cuelgan las macetas viejas, las que su madre regaba cada tarde. En el dintel, alguien había pegado una cinta roja. Se veía nueva. Nadie en la familia la utiliza desde que Elías se fue. El padre Abel me miró de reojo sin decir nada. Hasta ese momento, yo pensé que la culpa era una sombra interna, que no se pegaba a la piel. Entonces sentí frío en las manos, un frío que venía con textura, como si estuviera tocando algo mojado, otra cosa, además de la manija. Bajé la mirada sin soltar. En mis palmas, sobre el guante, vi el rastro de tinta roja. Olía a hierro. El peso del anda cambió de golpe. Casi rodamos. Alguien gritó, ¡alto! El silencio nos tragó. Las campanas seguían con su toque irregular. La calle era un corredor angosto. El agua bajaba por el centro como un arroyo. En ese hilo de agua vi arrastrarse la cinta roja desde el dintel de la casa, lenta, como empujada por dedos invisibles. Se pegó a mi bota. La cinta me abrazó el tobillo. Quise dar un paso. No pude. La manija del anda jaló hacia arriba con una fuerza igual a la de 3 hombres. El padre gritó mi nombre. Yo no sabía que él me conocía. Fue lo último que escuché. No perdí el conocimiento, perdí la noción del tiempo. Vi, a lo lejos, como por un tubo, el campanario, el techo negro por la lluvia, y en la ventana más alta, una figura de espaldas que tiraba de la soga con los movimientos exactos de mi primo. El cuerpo delgado, la manera de apoyar la rodilla en la piedra, el cuello descubierto. No era él, pero repetía su gesto sin vernos. No se volvió, no se asomó a nada, solo tiraba, dejaba, tiraba, dejaba. En el atrio, los pocos que se quedaron quietos alzaban las cabezas, igual que yo. El padre tomó el micrófono de la bocina portátil y pidió una oración por los ausentes. Su voz temblaba. En el anda, las flores chorreaban agua y tinta roja. El perro se metió bajo el anda. Se echó junto a mis botas. La cinta en mi tobillo apretó como una mano. Sentí el punto exacto en el que se me marcaba la piel. El vecino de mi lado intentó quitarme la manija para que me relajara. No la solté. Tenía la sensación de que, si soltaba, la imagen se venía al suelo. Y todos los años de mi madre de cuidar ese altar terminaban ahí. Fue más fuerte que yo. Apreté. El dolor de hombro se volvió un clavo. Y entonces, como cuando te sacan un diente y sientes un vacío con forma, el peso desapareció. El anda quedó ligera. No debería pasar. Ningún carguero con experiencia lo aceptaría. Pero lo vivimos. Los 4 que íbamos de mi lado casi nos fuimos de cara. Yo levanté la mirada. En la ventana del campanario, la figura ya no estaba. Las campanas seguían sonando, pero ahora el toque era parejo, como si hubieran atado la soga al viento. La procesión retomó su paso. Yo cargué sin sentir, mis manos ardían. El padre improvisó el final de la ruta.
En lugar de subir a la capilla del Calvario, regresamos al atrio por la calle de la escuela. La gente murmuraba. Nadie dijo la palabra que todos evitaban. En el atrio, los cohetes sonaron de nuevo y la banda tocó las notas de la marcha con fuerza de coraje. Bajamos el anda frente al altar. Las velas se encendieron de golpe, como si alguien hubiera soplado hacia adentro. Me senté en la banca junto a mi madre. Ella me vio las manos. Tenía marcas rojas cruzadas en las palmas, como si hubiera jalado una cuerda mojada durante horas. «Te limpiaste», dijo, como si eso bastara. Yo me puse de pie sin responder y caminé hacia la sacristía. El padre Abel guardaba los libros. «Padre», le dije, «yo fui parte de un grupo que lastimó a Elías. No sé qué debo hacer». El padre me miró largo. Su cara era joven. No me dijo absoluciones ni regaños. Solo señaló el campanario. «Sube», dijo, «si puedes». La escalera era angosta, de piedra húmeda. El olor arriba era de polvo y cuerda. La soga estaba mojada, con una parte desgastada a la altura del pecho. Tenía un listón rojo anudado, viejo, con manchas oscuras. Pasé los dedos sobre el nudo. No era el listón nuevo que vi en la casa. Era otro, endurecido por años de manos. En el suelo, un charco formaba un círculo. No había nadie. Me quedé un momento sin respirar. Sentí calor en la nuca, como la cercanía de una persona. Me di la vuelta con impulsos de animal. Rápido. No vi a nadie. En cambio, sobre la piedra de la ventana, noté huellas de dedos. 4 dedos, marcados en polvo y agua. Yo no uso anillos. Esas marcas sí, el rastro circular en el dedo medio. Elías usaba un anillo de lata cuando trabajaba con albañiles. Me lo dijo su madre una vez. Bajé sin sacar conclusiones. El aire afuera ya no olía a metal. En el patio, el perro nos esperaba con el pelo pegado, mirando a la torre. Mi madre se acercó con una toalla. Dijo que lo ocurrido fue la manera en que se te dejó volver. Yo no sé si volví. Lo único que tengo es que, desde esa madrugada, el sonido de campanas ya no me da nudo. Me deja una línea de frío en las manos, como si alguien, desde arriba, todavía jalara de la cuerda conmigo. No he vuelto a subir a tocar, pero cada vez que escucho el toque irregular, sé que ese día no pasará en paz. Aquí guardo, en el cajón junto a mis casas, una cinta roja que encontré dentro de mi bota cuando por fin me la quité. No es la de la casa. Tiene una mancha ovalada que huele a hierro. Nadie me cree cuando saco el tema. Es mejor así. Ese fue mi relato. Sigamos escuchando. Guardia en el piso 3. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Ignacio Torres. Soy guardia de seguridad en el Hospital Regional de Veracruz. Trabajo en el turno nocturno desde hace 6 años. Antes fui chofer de una ruta urbana. Me cambié a este trabajo tras la enfermedad de mi hija, Camila. Ella murió en este mismo hospital. Nunca digo esa frase en voz alta cuando estoy en servicio. Me la trago como pastilla. Lo que voy a contar sucedió el año pasado, en octubre, durante un frente frío que entró de golpe. No pretendo convencer a nadie, solo necesito soltarlo. Mi conflicto viene de antes de que Camila se enfermara. Yo me acerqué a un grupo de sanadores que usaban santos prestados. Un señor nos llevaba a capillas pequeñas en colonias lejos, donde nadie reclamaba si por una noche faltaba una imagen. Decía que era para trabajos de fe.
Yo cargué un niño doctor de una capilla del Puerto Viejo. Prometieron que así protegeríamos a mi familia. Esa misma semana a Camila le detectaron una leucemia agresiva. Traer el santo a casa no la salvó. Que alguien me diga si un santo robado escucha. Yo devolví la imagen sin decir a nadie, con vergüenza. Después, mi niña murió en el piso 3, área de pediatría. Desde entonces hago rondines en ese piso con la vista en los zapatos. Evito mirar las puertas de vidrio donde se reflejan los que ya no están. La noche de los hechos empezó normal dentro de lo que aquí llamamos normal. A las 11, el viento golpeaba las ventanas del pasillo largo como si quisiera arrancarlas. El hospital olía a cloro y a sopa recalentada de cafetería. En recepción quedamos 3 guardias. A mí me tocó subir al tercero. El ascensor viejo traquetea en la subida y el foco del techo parpadea con la vibración. Es un sonido que ya se me volvió música. Cadena, resorte, golpe. Cuando se abrieron las puertas, el pasillo estaba vacío. A esa hora casi todos duermen si el dolor afloja. La enfermera de turno, Elena, me saludó con un movimiento de cabeza desde la estación. Se fue la luz en el ala de terapia infantil, dijo, pero el generador lo aguanta. Le pregunté si había alguien ahí adentro. Solo equipos, respondió. Nadie hospitalizado. Hice el recorrido hasta el fondo. En la esquina donde dobla el pasillo, hacia las habitaciones 301 y 302, sentí el primer cambio. La temperatura bajó de golpe. Había corrientes por todo el piso por ese frente frío. Lo acepto. Pero esto fue distinto. Era un frío que se pegaba a la ropa como agua. El foco más cercano titiló, se apagó y se prendió sin completarse. Los carteles con instrucciones de lavado de manos vibraban un poco por el viento. Escuché un sonido de ruedas, suave, más parecido al de una cama que al de un carrito de limpieza. Me asomé. Nada, solo las puertas cerradas. Regresé sobre mis pasos. Frente a la sala de juegos infantiles hay una vitrina con juguetes, pelotas pequeñas, rompecabezas, muñecos con marcas de uso. La vitrina estaba empañada por dentro. Pasé la mano por el vidrio. Vi una nube de vapor moverse hacia el centro, como si alguien hubiera exhalado desde dentro. Me alejé. Hace un año, yo mismo guardé ahí una cajita de música que nos regalaron donadores. La cajita a veces sonaba si alguien le daba cuerda. Esa noche dio una nota sola, metálica, y se cayó. No te asusta un sonido así si no traes algo por dentro. Yo traigo algo. Seguí a la zona de terapia infantil. La puerta estaba cerrada con el seguro puesto a la mitad. Tenía una franja de luz de emergencia iluminando el piso. Un olor a oxígeno y plástico quemado se extendía por ahí. Pegué la oreja. No escuché nada. Empecé a sentir ese impulso torpe de llamarla por su nombre. No lo hice. Me ordené respirar. Entonces, vi el detalle. Bajo la puerta, en el marco, asomaba una pulsera de hospital. Las pulseras de pediatría son más pequeñas, con los broches distintos. Me agaché. La pulsera tenía la cinta blanca con el espacio para el nombre. Arranqué la puerta con cuidado sin abrirla del todo. La corriente de aire me pegó en la cara. La pulsera se movió unos centímetros hacia adentro, como si la estuvieran jalando con 2 dedos desde el otro lado. En el vidrio opaco de la puerta, a la altura de la cara de un niño de 8 años, se marcó por un instante la huella de una mano.
5 dedos. Chicos. En el dedo anular, el círculo de un sticker que Camila pegaba en todas partes. Un sol pequeño. No grité. Me quedé fijo, esperando que fuera mi cerebro mezclando recuerdos. Abrí la puerta. Adentro, solo equipos apagados, camillas, monitores con luces verdes intermitentes por el generador. El olor a plástico quemado venía de un enchufe que chispeó y ya estaba negro. La pulsera estaba en el piso, a medio metro. La recogí. Pesaba como cualquier pulsera. No decía nombre. Tenía, en cambio, un rayón leve de marcador rosa. Camila rayaba todo con ese color. Lo sé, y lo dudé al mismo tiempo. Metí la pulsera al bolsillo como quien esconde un cuchillo. Al salir, el elevador al final del pasillo se abrió solo. No sonó el timbre. Solo se abrieron las puertas y el cubo oscuro se quedó frente a mí. El viento seguía afuera, pero ahí dentro el aire no se movía. El foco del elevador parpadeó y se apagó. Se escuchó el latido de la máquina, pausado, como si esperara. Un camillero, Ricardo, vino desde la escalera y me vio parado frente a las puertas. ¿Se atoró?, me dijo. Le respondí que parecía sin orden. Me asomé con la lámpara del teléfono. El espejo del fondo del elevador tenía marcas de dedos a baja altura, como si un niño hubiera pellizcado el vidrio. Le pedí a Ricardo que lo dejara en planta baja. Me dijo que ni loco se subía solo. Subimos los dos. Al cerrarse las puertas, el elevador suspiró. Bajamos suave. Entre el tercero y el segundo se detuvo. El foco dio 3 parpadeos. Los números del panel se apagaron. El silencio se volvió tan completo que escuché el goteo de mi chamarra hacia el piso. Pero yo no estaba mojado. Miré el espejo. Vi mi cara pálida y, pegado a mi costado, el contorno de una cabeza recargada en mi brazo. No era una cara completa. Era el peso de una cabeza en el hueco del codo. Ese acomodo que conocí cuando Camila dormía en urgencias. Ricardo maldijo y golpeó el botón de alarma. No sonó. Pasaron segundos o minutos. El elevador bajó un poco más, un tirón corto, y se detuvo otra vez. Sentí las lágrimas en la garganta más que en los ojos. «Torres, ¿estás bien?», escuché por el radio. Era la voz de Elena. Contesté con la boca seca. Dije que el elevador se había quedado entre pisos. Ella avisó a mantenimiento. No mencioné lo del peso en mi brazo. No tengo manera de probarlo. Lo único que me quedó de esa pausa fue el olor a jabón para niños. Ese olor dulce que no pega con el cloro del resto del hospital. Cuando por fin abrieron las puertas desde afuera, estábamos entre el primer piso y la planta baja. Tuvimos que saltar. Ricardo se fue sin saludar. Yo me quedé con la espalda pegada a la pared, mirando mis mangas. Tenía pelusa rosa pegada en el codo. La quité con la uña. Era una fibra de suéter. No pude decir nada. Caminé a la caseta de seguridad con la pulsera en el bolsillo como un hierro. Lo que sigue me da vergüenza contarlo, pero si lo omito no se entiende. Fui a la capillita del hospital. Es un cuarto con bancos y un altar pequeño con una imagen del niño doctor. La misma cara de yeso que yo cargué una vez. Otra imagen distinta, pero igual en expresión. En la base, alguien había colocado una pulsera de hospital. No era la mía. Era azul, de adulto.
Me arrodillé sin rezar. Me quedé mirando el piso hasta que las luces parpadearon. La cajita de música, la de los donadores, estaba sobre una repisa. Se movió 1 milímetro, justo lo necesario para que la cuerda avanzara una vuelta. Dio 2 notas. Adentro de la capilla no había aire por donde entrar. Nadie me lo cree. Yo mismo le doy vueltas para ver si lo adorné en la memoria. Terminé el turno con la garganta cerrada. A las 6, cuando el sol saca el color del piso de granito, abrí mi locker para guardar la chamarra. La pulsera que traía se me resbaló del bolsillo y cayó sobre mis botas. Se abrió sola, como si el broche se diera con dedos invisibles. En la parte interna, que antes estaba en blanco, apareció marcada una palabra con tinta corrida por el sudor. Era mi apellido. Torres. No con mi letra. Era una letra chueca, picada por la forma de agarrar el plumón. Camila escribía así cuando estaba cansada. No he vuelto a rozar el vidrio de la vitrina donde la cajita de música descansa. En el elevador ahora me acompañan otros guardias para subir al tercero. Dicen que exagero. Elena no habla de esa noche, ni yo. Sigo en este trabajo porque necesito estar cerca. No sé de qué. La culpa es una cuerda que se enrolla donde uno quiere. Yo la tengo en el codo izquierdo, donde sentí su cabeza recargarse. Hay noches de viento en que vuelvo a sentir el peso leve, ese acomodo exacto. No me molesta, me sostiene de pie. Esa fue mi historia, y ahora continuamos con otro testimonio. Kilómetro 132. Buenas noches, señor Williams. Soy Martín Saldaña, chofer de autobús foráneo. Hago la ruta Hermosillo-Caborca por la carretera Federal 2. Me toca de noche casi siempre, por cuestión de horarios y porque me gusta el silencio del desierto. Aprendí a respetar ese silencio desde un error que cometí hace 11 años. Me metí con un grupo que hacía peregrinaciones a un altar improvisado en el monte. Un santito, vestido con retazos y cadenas. Decían que pedía ofrendas para abrir camino a quienes viajaban. Yo llevé gente, cobré. Un adolescente se perdió en aquella caminata y lo encontraron en una oquedad 2 días después, deshidratado. No murió por mi culpa, pero yo pasé el sombrero. Desde entonces, cada vez que paso, bajo la vista al asfalto, para no ver los montículos de piedras con botellas y listones. Aquella noche el cielo estaba sin luna. Salí de Hermosillo a las 22:40. La cabina olía a diésel y café viejo. Los pasajeros iban callados, muchos con chamarras. El termómetro marcaba 18 grados al inicio, bajando a 12 conforme nos metimos a la zona más abierta entre Santa Ana y Caborca. El asfalto estaba seco. A la altura del kilómetro 100, el viento empezó a empujar lateral. Ese viento que pega como pared. El motor rugía parejo. La radio, en AM, sacaba chasquidos. Y esta vez ni eso. La estática parecía contarse, como si golpeara en oleadas. En el parabrisas, los insectos dejaban manchas que la lluvia de días anteriores había pegado como vidrio esmerilado. Mi conflicto me persigue en 2 recuerdos. El primero, el altar en el monte, construido con piedras apiladas, veladoras vacías y una cadena oxidada que pendía de una rama. Yo levanté esa cadena, la besé, hice el juego. El segundo, la madre del muchacho perdido llorando frente a la camioneta, donde guardábamos el agua y los panes. Me dijo que yo debía ir con ellos a buscarlo. Yo me quedé a cuidar las cosas. Esa frase me quema todavía.
Cuidé basura. A la altura del kilómetro 100 vi por primera vez las luces detrás de mí. No eran de auto. Eran 2 puntos claros, a la altura de un cofre, separados lo justo, pero nunca se acercaban. Mantenían distancia sin consumir terreno. Revisé el retrovisor central, después el lateral. No había ruido de motor atrás, solo el viento cortando al costado. Un señor del asiento 3 se levantó para ir al baño del fondo. Lo vi tambalearse por la oscilación. Volvió con cara pálida. «Se siente raro atrás, jefe», dijo. Le asentí sin ganas de hablar. El aire del clima comenzó a salir más frío de lo marcado. Bajé la velocidad de 90 a 70. Nadie protestó. El kilómetro 132 tiene una entrada de tierra hacia unas huertas y un camino de servicio a un viejo campamento. Ahí, el altarcito del que hablo no se ve desde la carretera, queda más adentro, pero se intuye por un acumulado de piedras junto a la desviación. Esta vez, al acercarme, vi algo que me rompió el estómago. Sobre el asfalto, antes del retorno, había velas encendidas. No se entiende cómo no las tumbó el viento. Eran 5, alineadas en la línea amarilla. Bajé más la velocidad. Las luces de atrás se apagaron de golpe. El retrovisor me devolvió negro. Nadie detrás. Yo estaba seguro de haberlas visto kilómetros. Me detuve a la orilla, sobre el acotamiento, con las intermitentes. Freno de aire. El silencio del motor se abrió como una cortina. Los pasajeros murmuraron. Les dije que revisaría algo que se movía. Es una mentira que nos sale fácil. Tomé la lámpara que guardo debajo del asiento. El viento afuera tenía un tono seco que retumba en los oídos. Al bajar, el olor del desierto de noche me golpeó. Tierra con frío, plantas que guardan su aroma, un recuerdo leve de gasolina derramada. Las velas en la línea amarilla no se apagaron. La llama era baja, pero firme, como si no fueran de cera sino de aceite espeso. Sentí que me enderezaban la espalda, como cuando vas a entrar a un velorio sin querer. La arena fina se metía por los zapatos. Caminé despacio con la lámpara hacia la desviación. A cada paso, el viento me empujaba de regreso al autobús. A la derecha, en el campo obscurecido, vi bultos bajos, montículos de piedra. En uno, había amarrado un listón verde. En otro, botellas de plástico con agua. Vi un zapato tenis pequeño, lleno de tierra. Lo reconocí sin ser el mismo. El muchacho perdido hacía 11 años llevaba uno parecido. La mente te hace esas trampas. A la distancia, sobre el talud, distinguí la figura de un poste de madera con una cadena colgando. No hay postes así en ese tramo. Algunos usan varas para colgar latas que brillen con faros. Este poste no tenía latas, solo la cadena que golpeteaba sin hacer ruido. El viento hacía vibrar los eslabones, pero no sonaban. Eso me heló más que cualquier cosa. Un metal que no habla en el viento no es metal. Entonces, vi al niño sobre la barda de piedras, sentado, mojando la suela del tenis en una charca inexistente. No levantó la cara, no movió los hombros, solo balanceaba el pie en un gesto que yo conocía, el aburrimiento de un viaje. No dije su nombre porque no lo tenía. Le hablé como a cualquier chamaco que uno encuentra donde no debe. Le dije, «Mijo, súbete, te llevo». No contestó. No respiraba como respiramos los vivos con frío. El viento dobló una rama seca y el crujido me hizo girar.
En el tiempo que me distraje, el niño ya no estaba sobre la barda. No había huellas en la arena, y eso en el desierto es más extraño que cualquier sombra. De regreso al autobús, la distancia pareció alargarse. Mis pasos eran los mismos, pero el vehículo se veía lejos. Por la ventana, una señora me hacía señas para que apurara. Subí sin mirar al retrovisor. El señor del asiento 3 volvió a ponerse de pie. «Jefe, ¿nos vamos?», dijo. Asentí. Puse en marcha. Las velas siguieron encendidas a través del parabrisas. Pasé junto a ellas con el cuidado de quien mueve un cuerpo dormido. En el retrovisor, las vi quedarse en su sitio hasta que la oscuridad se las tragó. A los 5 kilómetros, uno de los pasajeros gritó. Me detuve, otra vez con intermitentes, en pleno tramo recto. El hombre señalaba el pasillo. En medio, recargada en la puerta del baño, estaba una botella de agua con una etiqueta sin marca. El tipo de botella que se deja en los altares. Nadie la llevaba al abordar. La tapa estaba ajustada a medias, torcida. El agua tenía algo flotando, una cinta verde. Nadie quiso tocarla. La tomé con una servilleta y la coloqué en el compartimento del conductor, al lado del tacógrafo. Me temblaban las manos. Arranqué. No dije nada por el altavoz. Ya en Caborca, a las 2 de la mañana, los pasajeros bajaron rápido. Quise guardar la botella en el compartimento para mostrarla a la empresa, como prueba de que alguien subió sin que yo lo notara. Al sacarla, noté que la cinta verde ya no estaba. En su lugar, en la cara interna de la botella, se pegaban 5 huellas de dedos en polvo delgado, como si una mano húmeda la hubiera apretado desde adentro. El agua seguía clara. La tiré en la basura de la estación. Me quedé sentado en la banquita de metal, mirando la carretera negra como si fuera un río. Dormí poco en el hotel austero donde nos quedamos los choferes. Al despertar, el sol ya había levantado el polvo sobre los camellones. Bajé al autobús para revisar las llantas antes de la corrida de vuelta. En el parabrisas, a la altura de mi línea de visión, habían dibujado con el dedo un círculo pequeño y, adentro, una cadena que caía. Era un dibujo torpe, pero claro. Pasé el trapo y no se quitó. No era grasa. Era algo pegado a la capa superficial del vidrio, como si lo hubieran grabado con agua y sol. Ese dibujo sigue ahí, tenue, a contraluz. Nunca me dijeron nada en talleres. Nadie lo ve si no sabe que está. Yo lo veo siempre. Cuando paso por el kilómetro 132, ahora bajo un poco la velocidad y mido el aire. A veces siento que atrás, a la distancia exacta, hay luces que me acompañan. No las miro. A veces, al terminar turno, al limpiar la consola, encuentro piedritas iguales a las de los montículos, metidas donde no deberían caber. No sé cómo llegaron. Una vez, por la tarde, me detuve en una tienda de la carretera para comprar agua y revisar el aceite. Un niño en la fila me miró los zapatos. Traía un tenis distinto al que vi en el desierto. Le di una moneda. Me preguntó si yo manejaba el camión con cadena. Le pregunté quién le dijo eso. Se encogió de hombros y señaló hacia la carretera, como si allí estuviera un hombre esperándolo. Yo regresé al autobús con la garganta cerrada. Si hay un círculo en esto, es que cada vez que salgo sigo el mismo patrón. Zona de confort en Hermosillo. Deseo de terminar sin incidentes. El desierto como umbral. Las pruebas en el viento.
la caverna profunda en el kilómetro 132, la recompensa de ver el amanecer en Caborca, la resurrección cuando regreso, y nadie me pregunta por qué le hablo en silencio a un pasajero que no pagó boleto. El elixir que traigo es una botella vacía con la tapa torcida que guardé esa noche. A veces la huelo, huele a agua estancada y a metal. La guardo en el cajón del lado, sin etiqueta. No busco explicación, solo sé que en el monte hay ofrendas que no quieren atención y que la culpa es una carretera sin borde. En el retrovisor, de vez en cuando, veo dos luces a su distancia exacta. No molestan. Me guían por un tramo y luego desaparecen cuando paso el retorno. Agradezco, sin decir a quién, y sigo. Ese fue mi testimonio. Y ahora continuamos con otro. La sombra del santo de palo. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Javier Rojas y trabajo como ingeniero de sonido, más que nada documentando paisajes sonoros y tradiciones. Lo que viví no fue un sonido, pero empezó mientras grababa uno. Fue en las matas de Farfán, en San Juan, durante sus fiestas patronales, y me demostró que hay cosas que, aunque reniegues de ellas, nunca te sueltan. Mi historia no empieza en esa calurosa noche de agosto, sino 20 años atrás, en un patio polvoriento de un barrio de Santo Domingo. Mi abuela, que en paz descanse, era servidora de misterios. Su casa olía a tabaco, a agua florida y a algo más, algo antiguo y metálico. Yo era joven, impresionable y, sobre todo, estúpido. Me fascinaba el misterio, los tambores que sonaban hasta el amanecer y las miradas vidriosas de los que montaban. Pero una parte de mí, la que se educaba en colegios católicos, lo veía como algo primitivo, un secreto vergonzoso. El conflicto me carcomía. Un día, en un acto de rebeldía adolescente que aún me quema en la memoria, robé algo del altar de mi abuela. No era grande, una pequeña figura tallada en madera oscura, un enquisí, que según ella, que guardaba un espíritu protector. Para mí, era solo un fetiche, un trozo de madera exótico. Lo vendí a un turista por unos cuantos pesos para comprarme una entrada a un concierto. Mi abuela nunca me lo mencionó. Simplemente dejó de mirarme a los ojos con el mismo cariño. Murió 2 años después, y yo me convencí de que había dejado atrás ese mundo de supersticiones. Avancemos a esa noche en las matas. La productora me había enviado para capturar la esencia de la fiesta patronal de Santa Lucía. El aire era un caldo espeso, cargado con el olor a yaniqueques friéndose, a ron barato y al sudor de la multitud. Mi equipo, un grabador de campo y un par de micrófonos binaurales, me permitía aislarme en mi propio mundo de frecuencias. Estaba concentrado en el ritmo sincopado de los atabales y el murmullo devoto de la gente que seguía la procesión. La estatua de la santa, cargada en hombros, se balanceaba sobre un mar de cabezas, adornada con flores de plástico y luces de batería que parpadeaban erráticamente. El primer indicio de que algo andaba mal fue sutil. Una caída de voltaje en mi grabador. La batería estaba llena, pero los medidores cayeron a cero por un segundo y luego volvieron a la normalidad. Lo achaqué al calor, a la humedad. Continué grabando, moviéndome por los bordes de la multitud para conseguir diferentes perspectivas del sonido. Fue entonces cuando lo sentí.
Esa sensación inconfundible de ser observado, no como te mira un curioso al ver el equipo, sino una mirada fija, pesada, que te eriza la piel de la nuca. Busqué entre la gente, pero solo vi rostros anónimos, absortos en la procesión. Decidí alejarme un poco, hacia una calle lateral menos concurrida, para grabar el eco de los tambores rebotando en las paredes de las casas de madera. La luz de los postes era amarillenta y débil, creando charcos de oscuridad entre ellos. Mientras ajustaba la ganancia en mis audífonos, capté un sonido que no pertenecía, un arrastrar de pies, lento y pesado, sobre la tierra, pero era rítmico, casi acompasado con los tambores lejanos. Me quité los audífonos. Silencio. Solo el viento y la fiesta a lo lejos. Pensé que mi cerebro, fatigado, me estaba jugando una mala pasada. Volví a la calle principal. La procesión había avanzado y ahora se encontraba frente a la vieja iglesia de piedra. El fervor era palpable. Fue en el reflejo del cristal de una vitrina de una tienda cerrada donde lo vi por primera vez. Era una silueta, alta y delgada, parada justo detrás de mí. No tenía rostro, solo una forma humana, recortada en una oscuridad más profunda que la de la noche. Me di la vuelta de golpe. No había nadie. El corazón me martilleaba en los oídos, un tambor discordante con los de la fiesta. Mi mente se esforzaba por encontrar una explicación lógica. Una sombra, el ángulo de la luz, el cansancio. Pero la sensación de ser observado no se fue. Al contrario, se intensificó. Ahora era una presencia a mi espalda, una mancha fría en el aire caliente y húmedo. A través de mis micrófonos, comencé a registrar anomalías, susurros indistintos, como el viento pasando por una grieta, que se colaban entre las oraciones de los fieles, un zumbido de baja frecuencia que me hacía vibrar los dientes. Empezó a invadirme un terror helado, un pánico que no sentía desde aquella tarde en el patio de mi abuela, cuando me di cuenta de que ella sabía lo que yo había hecho. En mi mente, como un relámpago, apareció la imagen de la estatuilla de madera, sus ojos vacíos tallados mirándome desde la mano del turista. El clímax de la procesión llegó cuando la estatua de la santa se detuvo frente a la puerta de la iglesia. El cura comenzó a cantar una letanía y la multitud respondió. Yo estaba paralizado, de pie bajo un almendro en la esquina de la plaza. Y entonces lo vi de nuevo, no en un reflejo, sino con mis propios ojos. Al otro lado de la plaza, entre la penumbra que se extendía más allá del alcance de las luces, estaba la figura, inmóvil. Era más alto que cualquier hombre allí, y su forma parecía absorber la luz a su alrededor. No se movía, pero yo sabía, con una certeza, que me helaba la sangre, que me estaba mirando. En ese momento, la estatua de la santa, que llevaba horas balanceándose al ritmo de los cargadores, se detuvo por completo. Pero no fue una detención normal. Se inclinó lentamente hacia un lado, como si una fuerza invisible la estuviera empujando. La gente gritó, los hombres que la cargaban lucharon por enderezarla, y mientras toda la atención se centraba en la santa, la figura al otro lado de la plaza levantó un brazo. Lo hizo con una lentitud antinatural, un gesto deliberado y solemne. El brazo se extendió en mi dirección. No señalaba,
simplemente se ofrecía. En su mano, o donde debería estar su mano, no había nada, solo la misma oscuridad densa que componía su cuerpo. Un olor llegó hasta mí, un aroma que me transportó 20 años al pasado. Olía a madera de Guayacán, a tabaco masticado y a tierra de cementerio. El olor del altar de mi abuela, el olor del enquisí que robé. Entendí que no era una coincidencia. Aquello no estaba allí por la fiesta ni por la santa. Estaba allí por mí. No me estaba amenazando, no me estaba juzgando. Simplemente me estaba recordando que hay deudas que no se pagan con dinero y que hay guardianes que nunca abandonan su puesto. El gesto era claro. Lo que tomaste todavía me pertenece. Dejé caer mi equipo. El grabador y los micrófonos golpearon el suelo con un ruido sordo que nadie pareció notar. Di media vuelta y corrí. No miré atrás. Corrí por las calles oscuras, lejos de la plaza, lejos de la música y de las oraciones. No paré hasta que llegué a mi vehículo, aparcado a las afueras del pueblo. Arranqué el motor y conduje toda la noche, sin rumbo fijo, con el olor a madera vieja y a tumba impregnado en mi nariz. Nunca recuperé ese equipo de grabación. No me atreví a volver. A veces, cuando estoy solo en mi estudio, en el silencio absoluto de la cabina insonorizada, escucho un arrastrar de pies muy leve. Y sé que la sombra del santo de palo sigue esperando, paciente, a que le devuelva lo que es suyo. Esa fue mi historia, señor Williams. Espero que sirva de algo. Lo que despertamos en la niebla. ¿Qué tal, señor Williams? Le habla Elena Guerrero. Soy bióloga, especializada en micología. Mi pasión siempre ha sido el estudio de los hongos, esos organismos extraños que viven entre la vida y la muerte. Pero una expedición en la Cordillera Central, en el Parque Nacional de Valle Nuevo, me enseñó que hay ecosistemas que es mejor no perturbar y formas de vida que desafían cualquier clasificación. Mi conflicto, si puede llamarse así, era la ambición. Estaba a punto de perder una importante beca de investigación. Mi proyecto sobre hongos bioluminiscentes endémicos de la isla no estaba dando los resultados esperados. Necesitaba un descubrimiento, algo significativo que justificara la inversión. La presión era inmensa. Me sentía como si mi carrera entera pendiera de un hilo. Por eso, cuando mi guía local, un hombre mayor y sabio llamado Mateo, me habló de una zona del parque a la que los locales llamaban la cuna de la niebla, insistí en ir. Según él, allí la niebla nunca se levantaba y las noches brillaban sin necesidad de estrellas. Era una exageración, claro, pero la desesperación es una mala consejera. Partimos 2 personas, mi asistente Carlos y yo. Mateo nos dejó en el punto más cercano al que llegaba su viejo jeep, a unos 15 kilómetros de nuestro destino. Tengan cuidado, nos dijo, con una seriedad que me inquietó. Ese bosque no es como los otros, no le gusta que lo despierten. No le hice mucho caso. Para mí, el bosque era un laboratorio, no un ser con voluntad. Los primeros 2 días fueron duros, pero normales. El frío de Valle Nuevo te cala hasta los huesos, y la humedad es constante. Montamos nuestro campamento base cerca de un arroyo. El aire olía a pino y a tierra mojada, un aroma limpio y salvaje. Durante el día, la niebla iba y venía, transformando el paisaje en un espejismo de troncos oscuros y helechos gigantes. Pero por la noche, todo cambiaba.
La niebla descendía como un manto espeso y permanente, reduciendo la visibilidad a apenas un par de metros. El silencio era casi total, solo roto por el goteo del agua desde las hojas. Y en esa oscuridad, el bosque se encendía. Pequeños parches de micena lucentipes brillaban en los troncos podridos, creando un espectáculo fantasmal. Era hermoso, pero los especímenes eran comunes. No era lo que buscaba. La noche del tercer día, Carlos me despertó. «Elena, ven a ver esto», susurró, con la voz cargada de emoción. Salí de la tienda y miré en la dirección que señalaba. Al otro lado del arroyo, en la ladera de una pequeña colina, había un resplandor. No eran pequeños puntos de luz. Era una veta continua, de un azul pálido que parecía latir suavemente. Era un micelio masivo, más grande de lo que jamás había visto. Mi corazón se aceleró. Esto era mi descubrimiento. A la mañana siguiente, cruzamos el arroyo y ascendimos por la ladera. La veta de luz nos llevó a la entrada de una cueva que no figuraba en ningún mapa. La entrada estaba oculta tras una cortina de raíces y musgo. El aire que salía de ella era notablemente más frío y olía a ozono y a tierra profunda, casi como a sótano. Dentro, la bioluminiscencia era asombrosa. Las paredes estaban cubiertas por una red de micelio que emitía esa misma luz azulada, pulsante. Era como estar en el fondo del océano. Carlos, que era más precavido, sintió aprensión. «No sé, Elena, este lugar se siente raro, demasiado silencioso». Tenía razón. Ni siquiera se oía el eco de nuestras voces. Era un silencio absorbente, antinatural. Pero yo estaba cegada por la euforia. Avancé hacia el fondo de la cueva. Allí, el micelio se concentraba en una extraña formación, casi como un nido o un altar, y del centro crecía un único hongo, grande como un plato, que brillaba con más intensidad que el resto. «Tengo que tomar una muestra», dije, sacando mi kit de recolección. Carlos intentó detenerme. «Espera, deberíamos documentarlo primero, medir la atmósfera». Lo ignoré. Con un bisturí estéril, corté un pequeño trozo del hongo principal. En el instante en que la hoja lo tocó, toda la luz de la cueva se apagó. Nos quedamos en una oscuridad absoluta, tan completa que era desorientadora. Y en esa oscuridad, escuchamos un sonido, un chasquido húmedo, seguido de un lento y pesado arrastrarse desde el fondo de la cueva. El pánico nos inundó. Encendimos nuestras linternas frontales a la vez. El haz de luz barrió la cueva vacía. No había nada, pero la luz azul del micelio no volvió. Guardé la muestra en un contenedor sellado y salimos de allí lo más rápido que pudimos, tropezando en la oscuridad. De vuelta en el campamento, la atmósfera había cambiado. La niebla era más densa que nunca y el aire se sentía pesado, cargado de electricidad estática. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Teníamos la sensación persistente de que algo nos observaba desde la cortina de niebla que rodeaba nuestro pequeño claro. Escuchábamos ramas romperse a lo lejos, pero no sonaba como un animal. Era un sonido más metódico, más deliberado. Al amanecer encontramos la primera señal.
El contenedor con la muestra que había dejado sobre la mesa plegable estaba en el suelo, a varios metros de distancia. No había huellas a su alrededor, salvo las nuestras del día anterior. Lo atribuimos al viento, a nuestra propia paranoia, pero el día empeoró. Nuestro GPS dejó de funcionar y la brújula giraba sin control. Estábamos perdidos. La niebla no se disipó en todo el día, atrapándonos en un mundo blanco y silencioso. La verdadera pesadilla comenzó la segunda noche después de tomar la muestra. Estábamos sentados junto a una fogata débil que luchaba por no ahogarse en la humedad, cuando vimos un movimiento en el borde del campamento. Una luz azul pálida, pulsando suavemente entre los árboles. Al principio pensé que era solo otro hongo, pero la luz se movió. Se elevó del suelo, adoptando una forma vagamente humanoide. Era alto y delgado, sin rasgos definidos, como una escultura hecha de niebla, tierra mojada y luz fúngica. No tenía ojos, pero sentíamos su atención fija en nosotros. No emitía ningún sonido, salvo un leve zumbido que vibraba en el aire. Lentamente, levantó un brazo. El miembro se extendió, y de sus dedos, si es que eran dedos, goteaba una sustancia luminiscente que caía al suelo y se extendía como una raíz brillante. Luego, con una lentitud que helaba el alma, señaló hacia nuestra tienda, específicamente hacia mi mochila, donde guardaba el contenedor con la muestra. Carlos gritó y echó a correr. Yo me quedé paralizada, hipnotizada por esa aparición silenciosa. No era hostil, no parecía querer hacernos daño, simplemente estaba reclamando lo suyo. Era una parte del bosque, una especie de sistema inmunológico, y nosotros éramos la infección. La criatura dio un paso hacia el campamento. Donde pisaba, el suelo brillaba con luz azul por un instante. Eso rompió mi parálisis. Agarré mi mochila y corrí tras Carlos, adentrándome a ciegas en el bosque neblinoso. Corrimos durante horas, tropezando con raíces, cayendo, levantándonos, con el único pensamiento de escapar de esa luz silenciosa que nos perseguía. No sé cómo, pero al amanecer encontramos el camino de vuelta al punto de encuentro. Mateo ya estaba allí, esperándonos con su jeep, como si supiera que algo había ido mal. No hicimos preguntas. Nos subimos y nos fuimos. Mientras nos alejábamos, miré hacia el bosque. En las ramas de los pinos que bordeaban el camino, vi pequeños parches de luz azul, brillando débilmente. Estaban mucho más abajo de la montaña, en una zona donde ese hongo no debería crecer. Se estaba extendiendo. Nunca publiqué mi investigación. Abandoné el proyecto y cambié mi especialidad. La muestra que tomé la incineré en un laboratorio de alta seguridad. Pero a veces, por la noche, cuando me miro las manos en la oscuridad, me parece ver un levísimo resplandor azulado bajo mis uñas y tengo la aterradora sensación de que lo que despertamos en la niebla no solo se está extendiendo por el bosque. Quizás una pequeña parte de él vino conmigo. Gracias por el espacio. Ahora, sigamos con el siguiente testimonio. El último viaje por la carretera Sánchez. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Miguel Fuentes y he sido camionero por más de 25 años. Conozco cada curva, cada hoyo y cada parador de las principales carreteras de este país.
pero hay un tramo de la carretera Sánchez, entre Baní y Azúa, que ya no puedo transitar de noche. No después de lo que vi, o de lo que creo que vi. A veces, la mente es un tramo más peligroso que cualquier asfalto. Mi historia es, en el fondo, una de culpa. Hace 3 años, mi hermano menor, Daniel, murió en esa misma carretera. Se quedó dormido al volante volviendo de una fiesta. Yo debía ir con él, pero cancelé a último minuto por un turno extra que me ofrecieron. Más dinero, más progreso, le dije. Esa frase se repite en mi cabeza como un disco rayado. Durante meses el dolor fue una bestia que me devoraba por dentro. El camión se convirtió en mi único refugio, un ataúd de metal en el que podía estar solo con mis fantasmas, con el zumbido constante del motor ahogando mis pensamientos. Recuerdo perfectamente la noche en que todo sucedió. Era un martes de noviembre, cerca de la 1 de la madrugada. Llevaba una carga de cemento desde Santo Domingo hacia Barahona. El aire estaba pesado y el cielo sin luna hacía que la oscuridad fuera casi sólida, rota solo por el túnel de luz de mis faros. El cansancio se me pegaba a los párpados. La radio solo sintonizaba estática, así que la apagué, dejando que el ronroneo del Cummins fuera mi única compañía. Pasé el cruce de Ocoa y me adentré en la larga recta que atraviesa los llanos de Azua. Es una zona desolada, famosa por los accidentes. El asfalto es un listón negro entre campos de espinos y cactus. Mi mente vagaba, como siempre, hacia Daniel. Recordé la última vez que lo vi, riéndose mientras me ayudaba a cambiar una llanta. Tenía grasa en la nariz y sus ojos brillaban de vida. «Cuídate en esa carretera, hermano», me dijo. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor. Fue un pensamiento intrusivo, una punzada de dolor tan aguda que me hizo apretar el volante. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en el borde derecho de la carretera, una figura. Al principio era solo una mancha borrosa, pero a medida que me acercaba, tomó forma humana. Un hombre haciendo señas para que me detuviera. Es raro ver a alguien allí a esas horas, pero no imposible. Un coche averiado, quizás. Mi primer instinto fue seguir de largo. La carretera de noche no es lugar para ser un buen samaritano, pero algo en la postura de la figura me detuvo el corazón. Estaba extrañamente quieto. No agitaba los brazos desesperadamente. Solo tenía uno levantado, casi con desgana. Reduje la velocidad, las luces altas barriendo la figura. Llevaba una camiseta blanca y unos vaqueros. Tenía el pelo oscuro y revuelto, y mientras el camión se acercaba a unos 50 metros de distancia, la luz iluminó su rostro. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Era Daniel. No era alguien que se le parecía. Era él. La misma cara, la misma cicatriz diminuta sobre la ceja izquierda que se hizo de niño al caerse de una bicicleta. Pero su expresión estaba vacía. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no me veían. Su piel tenía una palidez cerosa, como la de una vela. Estaba allí, de pie en el mismo tramo de carretera donde había muerto, con la ropa que llevaba esa noche, la cual reconocí por las fotos del informe policial. Mi cerebro entró en cortocircuito. Una parte de mí gritaba que era imposible, una alucinación producto del agotamiento y el dolor. Otra parte
Una parte más primitiva y desesperada quería creerlo. Quería parar el camión, bajarme y abrazarlo, pedirle perdón. ¿Y si era una señal? ¿Una oportunidad de despedirme? Mis manos temblaban. El camión iba casi a paso de hombre. Podía ver cada detalle de su rostro ahora. No había emoción en él, ni ira, ni tristeza. Solo una quietud absoluta, una ausencia aterradora. Mi pie se movió hacia el freno. Casi me detuve. Estaba a punto de abrir la puerta, a punto de llamar su nombre. Pero entonces, algo en el fondo de mi mente, un instinto de supervivencia, gritó: esto no estaba bien. Esto era una trampa de la carretera, o de mi propia mente. Los muertos no vuelven para hacer autostop. La imagen de su coche destrozado, una memoria que había intentado enterrar bajo miles de kilómetros, surgió con una claridad brutal. En ese instante de duda, pasó algo que confirmó el horror. Mientras lo pasaba lentamente, giré la cabeza para mirarlo por la ventanilla. Él no se movió. Siguió mirando al frente, hacia la carretera vacía. Pero por una fracción de segundo, lo vi sentado a mi lado, en el asiento del copiloto. La misma figura pálida, con la misma mirada vacía, reflejada en el espejo retrovisor. Volví la vista al asiento. Estaba vacío, pero un frío antinatural llenó la cabina. Un frío de nevera, de morgue, que me erizó hasta el último vello del cuerpo. El olor a diésel fue reemplazado por un vago aroma a flores de velorio. Pisé el acelerador a fondo. El motor rugió y el camión se sacudió mientras ganaba velocidad. No me atreví a mirar por los retrovisores. Mantuve los ojos fijos en la carretera, mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Conduje como un autómata, el terror y la confusión batallando en mi interior. ¿Había estado realmente allí? ¿O mi culpa había cobrado forma en la oscuridad de la carretera? No paré hasta llegar a Barahona, con las primeras luces del alba pintando el cielo. Me detuve en el muelle, temblando de forma incontrolable. Me quedé sentado en la cabina durante 1 hora, viendo el sol salir sobre el mar Caribe. El asiento del copiloto seguía vacío, pero la sensación de frío tardó horas en disiparse. Nunca he vuelto a tomar esa ruta de noche. He pedido cambios de turno. He tomado desvíos más largos. No sé qué fue lo que vi. Pudo ser un fantasma, el eco de una tragedia. O pudo ser algo peor, la manifestación de mi propia pena, un fantasma creado por mi necesidad de verlo una última vez. No hay respuesta que me consuele, porque si era él, ¿qué quería? Y si no era él, ¿qué clase de cosa usa el rostro de tus muertos para detenerte en mitad de la noche? La verdad es que no quiero saberlo. Solo sé que en esa carretera, la culpa a veces tiene forma humana y te espera en la oscuridad.